Capítulo 1. La llegada del pergamino. La tormenta rugía sobre el viejo monasterio como un lamento de siglos olvidados. Las vigas crujían, y las gotas de lluvia golpeaban con fuerza los vitrales rotos, creando un coro de susurros inquietantes. Mateo avanzaba con cautela por el pasillo oscuro, la luz de su vela temblando ante cada sombra que parecía moverse con vida propia. Nunca antes había sentido un frío tan profundo, ni una soledad tan densa que penetrara hasta los huesos. Sus pasos lo llevaron al sótano, un lugar prohibido para los novicios, lleno de polvo, telarañas y secretos enterrados bajo capas de tiempo. Allí, entre cofres desvencijados y libros mohosos, algo llamó su atención: un pergamino enrollado, cubierto de ceniza y tierra, como si el mismo tiempo hubiera decidido protegerlo. No había sello, ni marca que indicara su origen, solo una aura extraña, una vibración silenciosa que lo llamaba por su nombre. Con manos temblorosas, Mateo desenrolló el pergamino. Las palabras estaban escritas en una tinta que parecía moverse sobre la superficie, brillando con una luz que no pertenecía al mundo. Su corazón se aceleró. Cada línea que leía parecía atravesar su mente, revelando secretos que nunca debieron existir. No eran simples escrituras, sino visiones, profecías que hablaban de lo que estaba por venir, de lo que había sido escondido y de lo que el hombre jamás debía conocer. ¿Qué es esto?, murmuró Mateo, su voz temblando entre la curiosidad y el miedo. Una sensación de vértigo lo envolvió, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera y lo transportara a otra dimensión, donde el tiempo y el espacio obedecían a leyes desconocidas. Cada palabra que pasaba por sus ojos lo llenaba de una mezcla de éxtasis y terror. Un llamado silencioso que prometía poder y revelación, pero a un precio que aún no comprendía. De repente, un susurro rasgó el aire: Mateo. La voz no venía de ningún lugar visible, y sin embargo sonaba familiar, como si lo hubieran estado esperando desde siempre. El pergamino tembló en sus manos, y Mateo sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Sabía, en lo más profundo de su alma, que lo que tenía frente a sí no era un simple libro, sino la llave hacia una verdad prohibida, una verdad que cambiaría todo lo que conocía sobre la fe, la humanidad y el mismísimo Creador. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo tomó una decisión: leer. No podía detenerse. Cada palabra lo absorbía más, y aunque un miedo primitivo le advertía que debía huir, algo en su interior lo impulsaba a seguir, a descubrir los secretos que nadie se había atrevido a escribir. Así comenzaba su descenso hacia un evangelio desconocido, un evangelio que nunca fue escrito, pero que ahora había decidido revelarse. Y en el silencio del sótano, mientras la tormenta rugía afuera, Mateo comprendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desaparecer para siempre. Capítulo 2. Susurros entre los muros. Después de aquella noche de tormenta, Mateo no pudo dormir. El pergamino descansaba sobre su mesa, sus palabras brillando débilmente bajo la luz de la vela. Cada línea parecía llamarlo, susurrándole secretos que nadie más podía escuchar. Y entonces, escuchó los primeros susurros. Al principio, pensó que era el viento colándose por las grietas del monasterio, pero los susurros se hicieron más claros, más cercanos, como si las paredes mismas quisieran hablarle. «Mateo. Mateo, ven». La voz lo llamaba por su nombre, y aunque su mente gritaba advertencias, un impulso inexplicable lo empujó a levantarse. Caminó por los pasillos estrechos, siguiendo los ecos que parecían surgir de los muros. Cada sombra se movía con vida propia. Cada crujido del suelo parecía un mensaje cifrado. Llegó a un corredor cerrado, sellado por años, que nunca antes había notado. La madera de la puerta parecía respirar bajo sus dedos. Con un esfuerzo tembloroso, la abrió y descendió unas escaleras que nunca recordaba haber visto. El sótano estaba lleno de antiguos retratos de monjes. Sus ojos parecían seguirlo, y Mateo sintió que cada pintura estaba viva, observando y juzgando. Los susurros se multiplicaron, y ahora eran varios, voces suaves, angustiadas, algunas casi llorando, otras riendo con malicia. Cada palabra era un acertijo, una promesa de conocimiento prohibido. Mateo comprendió que no estaba solo. Las paredes del monasterio guardaban las almas de aquellos que habían leído antes el evangelio olvidado, y habían desaparecido. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada paso que daba parecía despertar algo dormido desde hacía siglos. Las voces comenzaron a narrarle historias de pecados ocultos, traiciones y milagros que la historia había decidido borrar. Mateo sentía que el tiempo se distorsionaba. Los relojes habían dejado de avanzar, y el aire olía a incienso quemado y tierra húmeda. De repente, una voz más clara que las demás susurró: no todo lo que está escrito debe ser leído. Mateo miró a su alrededor.
Pero no había nadie. La puerta por la que había entrado desapareció. Las paredes se habían cerrado, como si el monasterio lo hubiera atrapado. Su corazón latía con fuerza, y sin embargo, un extraño sentido de destino lo mantenía allí, firme ante el misterio. Con un temblor de manos, tomó nuevamente el pergamino. Al leer las palabras que parecían cambiar de forma ante sus ojos, comprendió algo aterrador. Las voces respondían a cada línea que él leía. Cada secreto que desvelaba despertaba ecos de los antiguos monjes, que ahora clamaban desde la eternidad por ser escuchados. Mateo entendió que el Evangelio no solo contenía conocimiento, contenía conciencia, y que el precio de cada revelación era un susurro más entre los muros, una voz más atrapada en la eternidad del monasterio. Pero aunque el miedo lo paralizaba, algo en su interior le susurraba que debía continuar. Y así, mientras las sombras danzaban y los susurros se multiplicaban, Mateo se adentró aún más en el corazón del misterio, sin saber que cada página que descubría lo acercaba más a la verdad y al peligro que lo esperaba. Capítulo 3. Los ojos del altar. El aire del monasterio se volvió denso, casi líquido, como si respirara con Mateo. Los susurros no cesaban. Ahora eran un coro que lo seguía a cada paso, arrastrándolo hacia la capilla central. Allí, el altar antiguo permanecía intacto, cubierto de polvo y cera seca. Pero algo en él había cambiado. Mateo no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando los vio, ojos, no humanos, ni tallados en piedra comunes, sino ojos que brillaban con un verde intenso desde la superficie del mármol. Parpadeaban lentamente, observándolo, examinando cada fibra de su ser. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada parpadeo parecía atravesarlo, revelando secretos que ni él mismo sabía que guardaba. ¿Qué eres?, murmuró, la voz casi rota por el miedo. El pergamino vibró en sus manos, como si compartiera su inquietud. Mateo se acercó más, incapaz de resistir la fascinación que emanaba del altar. Cada paso le hacía sentir que su corazón latía fuera de ritmo, que el suelo podía ceder bajo él en cualquier instante. Los ojos del altar se movieron, siguiendo cada gesto, cada respiración. Y entonces, sin previo aviso, una voz grave, profunda y resonante emergió de la piedra. Mateo, has venido a descubrir lo que nunca debió ser revelado. La voz no pedía, no rogaba, ordenaba. Su tono contenía siglos de conocimiento prohibido y un poder que Mateo no podía comprender. El pergamino se abrió solo frente a él, las palabras danzando como llamas sobre el papel antiguo. Mateo leyó, y cada línea que recorría con la vista hacía que los ojos del altar brillaran más intensamente. Visiones comenzaron a inundar su mente, momentos del pasado ocultos, pecados de hombres santos, traiciones y milagros que habían sido borrados de la historia. Cada visión le quitaba el aliento, lo llenaba de asombro y terror. Sintió un impulso irrefrenable, tocar el altar. Cuando sus dedos rozaron la fría piedra, un torrente de imágenes lo atravesó. Sintió la vida de aquellos que habían oficiado allí. Escuchó sus confesiones más íntimas, y percibió la presencia de Dios en una forma que desafiaba toda comprensión humana. No era luz ni sombra, sino algo que estaba más allá de cualquier definición. El altar parecía vivo, respirando al ritmo de su propio corazón. Mateo comprendió que no podía retroceder. Cada secreto que le revelaba el pergamino estaba conectado con los ojos del altar, con la misma esencia de lo divino y lo prohibido. Y en ese instante supo que su destino ya no le pertenecía, había sido elegido para leer, para ver, para conocer aquello que ningún mortal debía conocer. Y mientras los ojos del altar lo observaban con intensidad, Mateo sintió un vértigo abrumador. El pergamino temblaba en sus manos. Y una última frase resonó en su mente, clara y poderosa. El conocimiento tiene un precio, y cada mirada que aceptes te acercará a la verdad o a tu perdición. En ese silencio cargado de misterio, Mateo comprendió que su camino apenas comenzaba, y que el altar, con sus ojos eternos, sería testigo de cada decisión que tomara. Capítulo 4. Revelaciones prohibidas. La noche había caído con un manto silencioso sobre el monasterio. Pero dentro de la capilla, Mateo sentía que el tiempo se había detenido. El altar lo observaba con ojos que ahora parecían palpitar. Y el pergamino brillaba con un fulgor prohibido que iluminaba las sombras como antorchas vivas. Cada palabra que leía lo acercaba a secretos que la historia había decidido enterrar, y a un poder que ninguna mente humana estaba preparada para comprender. Al pasar las páginas, Mateo descubrió narraciones de milagros que nunca habían sido registrados, curaciones imposibles, resurrecciones olvidadas, pactos secretos entre santos y lo divino. Pero a medida que avanzaba, las historias se tornaban más oscuras, más peligrosas,
Relataban castigos que Dios había impuesto en silencio, justicia que se ejecutaba sin testigos, y herejías que nunca debieron ser mencionadas. Cada línea parecía cargar una energía que penetraba en su cuerpo, haciendo que su corazón palpitara con fuerza y su mente temblara entre fascinación y miedo. Un susurro emergió del pergamino, apenas audible, pero suficiente para que Mateo lo escuchara. Lee, conoce, acepta. Era un llamado irresistible, casi hipnótico. Mateo sintió que cada fibra de su ser estaba conectada con el conocimiento que se desplegaba ante él. La verdad lo cegaba, y al mismo tiempo, lo atraía como un imán hacia un abismo que prometía poder y perdición. De repente, las paredes del monasterio comenzaron a vibrar suavemente, como si respondieran a las palabras que leía. Las velas danzaban, proyectando sombras que parecían formar figuras humanas que observaban y juzgaban cada uno de sus movimientos. Mateo comprendió que no solo estaba leyendo revelaciones, estaba participando en ellas, activando fuerzas dormidas durante siglos. Cada secreto prohibido abría puertas invisibles, y detrás de cada puerta, el misterio se volvía más intenso, más real. Una visión lo golpeó de improviso. Vio un coro de ángeles caídos que guardaban secretos que la humanidad nunca debía conocer. Sus rostros eran bellos y terribles a la vez, y su mirada lo atravesaba, obligándolo a confrontar sus propios temores y deseos más ocultos. Mateo comprendió que aquel evangelio no era un libro común. Era un puente entre lo sagrado y lo prohibido, entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la corrupción. Sintió entonces un temblor en sus manos. El pergamino parecía moverse por sí mismo, como si tuviera voluntad propia. Una última advertencia surgió de sus palabras brillantes: el conocimiento prohibido tiene un precio, y quien lo posea debe decidir entre la verdad y la salvación. Mateo respiró con dificultad, sabiendo que no podía dar un paso atrás. Cada secreto descubierto lo transformaba, y cada revelación lo acercaba a una verdad que el mundo jamás estaría preparado para aceptar. En el silencio que siguió, Mateo comprendió que ya no era un mero lector, era un custodio de secretos que podían cambiar el destino de la humanidad. Y mientras la capilla permanecía en penumbra, con los ojos del altar brillando sobre él, Mateo dio el primer paso hacia un camino sin retorno. Capítulo 5. La confesión que no debía. El monasterio estaba en un silencio absoluto, roto solo por el leve crujir de las tablas bajo los pasos de Mateo. Desde que había comenzado a leer el pergamino, cada noche parecía más intensa, más cargada de presencias invisibles que lo observaban y lo aguardaban. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Un llamado interior lo empujó hacia el confesionario, un lugar que nunca antes se había atrevido a visitar solo. Al cruzar el umbral, la penumbra lo envolvió como un manto, y el olor a incienso antiguo despertó recuerdos de sermones y secretos olvidados. Mateo se sentó, y una voz, clara y suave, surgió de la oscuridad: confiesa lo que nadie debe saber. No era un pensamiento, era un mandato. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y curiosidad lo obligó a inclinar la cabeza, a abrirse ante esa voz invisible. Comenzó a hablar, y lo que surgió de sus labios no fueron palabras habituales, sino confesiones que ni él mismo sabía que guardaba. Pecados imaginarios, deseos reprimidos, culpas antiguas. Cada confesión lo liberaba y lo ataba al mismo tiempo. El pergamino, colocado sobre su regazo, parecía absorber cada palabra, brillando con un fulgor que calentaba su piel y helaba su alma al mismo tiempo. De pronto, la voz cambió de tono. Ya no era suave, sino grave, cargada de autoridad. No solo confiesas, revelas secretos que deben permanecer ocultos. ¿Estás preparado para conocer la verdad de tus deseos más profundos? Mateo tragó saliva. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, miedo mezclado con una excitación que no podía controlar. Cada confesión parecía despertar algo dormido, una fuerza que se filtraba por sus venas y lo conectaba con el pergamino de manera inquietante. Entonces, vio una sombra moverse dentro del confesionario. No era un hombre, ni un ángel. Parecía un reflejo de sí mismo. Un Mateo alternativo que lo miraba con intensidad, evaluando cada pecado, cada pensamiento. Debes decidir, susurró la sombra, entre la luz que purifica y el conocimiento que corrompe. Una confesión más, y nada será igual. Mateo cerró los ojos y respiró hondo. Recordó los ojos del altar, los susurros en los muros, los secretos prohibidos que había leído. Cada pieza encajaba como un rompecabezas que lo atrapaba sin salida. La tentación de seguir confesando, de sumergirse más en la verdad que el pergamino ofrecía, era irresistible. Sabía que estaba cruzando un límite. Lo que confesara podría liberarlo, o podría condenarlo para siempre. Al abrir nuevamente los ojos, vio cómo el pergamino brillaba con fuerza,
proyectando sombras que bailaban por las paredes del confesionario. Mateo comprendió que ya no podía retroceder. Cada palabra dicha, cada secreto confesado, lo ataba más profundamente al Evangelio que nunca fue escrito. Y mientras las sombras lo envolvían, y la voz continuaba susurrando, una certeza lo golpeó con intensidad: la verdadera prueba apenas comenzaba. Y su alma estaba en juego. Capítulo 6. El pacto con la luz. La capilla estaba sumida en una quietud antinatural, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Mateo se arrodilló frente al pergamino, las manos temblando, los ojos reflejando la luz vacilante de las velas. Aquella luz no era común. Parecía emanar de un lugar entre el cielo y la tierra, un resplandor que envolvía todo y a todos, incluso los secretos más oscuros que él había confesado. De pronto, un haz de luz blanca descendió desde lo alto del techo, concentrándose sobre el altar. La intensidad era tal que Mateo tuvo que cerrar los ojos, y aún así la sensación de poder se filtraba dentro de él, recorriendo sus venas. Despiadada, irresistible. Una voz, profunda y serena, llenó el silencio: Mateo, todo conocimiento tiene un precio. Puedes elegir recibirlo, o perderlo para siempre. El pergamino tembló en sus manos y las palabras comenzaron a reordenarse, formando un mensaje claro y directo. El poder estaba al alcance de su voluntad, pero a cambio debía entregar algo de sí mismo. Cada letra parecía latir, palpitando con vida propia, exigiendo que Mateo comprendiera la magnitud de su decisión. Si aceptas, verás el pasado y el futuro. Comprenderás la esencia de la humanidad y de lo divino, pero tu alma quedará marcada, inseparable de este conocimiento. La promesa era tentadora y aterradora a la vez. Mateo sintió la fuerza de siglos recorriendo su cuerpo, la sabiduría de santos y pecadores, secretos guardados por generaciones, aguardando solo ser liberados por su elección. Los ojos del altar brillaron con un resplandor intenso. Mateo se levantó, la decisión pesando sobre sus hombros como un juicio silencioso. Sabía que no podía dar marcha atrás. Cada paso que había dado hasta ese momento lo había llevado a este instante, donde la luz y la sombra se mezclaban, donde la fe se enfrentaba al deseo, donde la humanidad y lo divino se unían en un pacto invisible. Sintió una presencia detrás de él, una sombra que parecía conocer cada miedo, cada tentación, cada duda. Susurró: elige con cuidado, una vez que aceptes, ya nada volverá a ser igual. La verdad y el poder te pertenecerán, pero el precio será eterno. Mateo respiró hondo, cerró los ojos y extendió la mano hacia la luz. Un calor abrasador lo envolvió, penetrando en cada rincón de su ser. Sintió como su conciencia se expandía, como cada secreto del pergamino se desplegaba frente a él. Y al mismo tiempo, como un vínculo invisible se formaba entre su alma y aquella fuente de poder prohibido. Cuando abrió los ojos, el resplandor se había suavizado, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Sabía cosas que ningún mortal debía saber, y también que esa sabiduría era tanto una bendición como una condena. Mateo comprendió, con un estremecimiento que recorría su espina dorsal, que había hecho un pacto con la luz, y que la luz, en su pureza y perfección, también podía ser implacable. Y así, mientras la capilla recuperaba su silencio, Mateo permaneció de pie frente al altar, consciente de que su destino estaba sellado, que cada paso que diera desde ese momento sería vigilado por ojos que todo lo veían, y que la verdad que había buscado lo había encontrado, pero a un precio que apenas comenzaba a comprender. Capítulo 7. Voces de los justos. La noche parecía más profunda que nunca. Mateo avanzaba por los pasillos del monasterio, todavía con el pergamino en sus manos, que ahora brillaba con una luz tenue, casi como si respirara. Cada paso hacía eco, pero no estaba solo. Una vibración silenciosa llenaba el aire, un murmullo que no provenía del viento ni de la tormenta exterior. De repente, una voz clara y potente resonó en la capilla: Mateo, has llegado al umbral de los justos. No había nadie visible, y sin embargo la voz era inequívoca. Mateo giró la cabeza y vio sombras que se alzaban entre la penumbra, formando figuras humanas etéreas que flotaban lentamente hacia él. Sus rostros irradiaban paz y juicio al mismo tiempo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz temblorosa, incapaz de apartar la mirada de aquellas presencias que parecían surgir de la luz misma. Somos los que nunca fueron olvidados, respondió la voz coral, los que vivieron en fe y pureza, pero cuyos secretos permanecieron ocultos a los ojos del mundo. Las figuras se acercaron, y Mateo pudo ver sus ojos, brillando con un resplandor que atravesaba su propia alma. Cada mirada le revelaba fragmentos de historias olvidadas, milagros silenciosos, sacrificios ocultos, y actos de compasión que la historia había decidido ignorar. Pero también vio advertencias,
errores y caídas. Pequeñas imperfecciones que los hacían humanos y, al mismo tiempo, cercanos a lo divino. El pergamino tembló en sus manos. Y una frase surgió entre sus líneas: solo aquel que escucha a los justos puede comprender la verdadera esencia del Evangelio. Mateo sintió como su mente se abría, inundada por un conocimiento que no buscaba pero que necesitaba aceptar. Cada palabra de los justos era un hilo que conectaba la historia, la fe y el destino humano. Una de las figuras se acercó más, y su voz fue apenas un susurro en la mente de Mateo: debes elegir. Mateo, escuchar nuestras voces te dará poder para ver y juzgar, pero también te expondrá a la verdad que puede destruir tu alma. Mateo tragó saliva. Sentía un vértigo abrumador. Nunca había estado tan consciente de la delicada línea entre luz y sombra, entre la fe y la duda. Las voces comenzaron a cantar. Un cántico que parecía fluir directamente hacia su corazón. Cada nota era un espejo que reflejaba su propia vida. ¿Sus secretos? Sus temores y deseos. Mateo comprendió que el Evangelio que sostenía no solo contenía palabras, sino conciencia, y que escuchar a los justos era recibir la herencia de siglos de conocimiento, con la carga de todo lo que ese poder implicaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo cerró los ojos y dejó que las voces lo guiaran. Sabía que cada paso que diera desde ese momento estaría marcado por la verdad y la justicia de los justos, y que nunca podría regresar al hombre que había sido antes de encontrar aquel pergamino. Mientras las sombras se disipaban lentamente, y el cántico finalizaba en un eco lejano, Mateo se quedó solo en la capilla, consciente de que ahora era portador de secretos que podían iluminar o destruir el mundo. Capítulo 8. La sombra que guía. El monasterio estaba envuelto en un silencio expectante, como si respirara con Mateo. Tras escuchar las voces de los justos, cada pasillo parecía más profundo, más oscuro, y sin embargo, algo lo llamaba hacia los corredores prohibidos, hacia lugares que la historia del monasterio había decidido olvidar. De pronto, una sombra se deslizó por la pared, extendiéndose con movimientos casi líquidos. Mateo retrocedió, pero la sombra no era hostil. Parecía esperar, observar, incluso invitar. «Sígueme», susurró. Una voz que no salía de los labios, sino directamente de su mente. Mateo dudó, pero un impulso irresistible lo llevó a avanzar, hacia la penumbra que lo devoraba. Cada paso que daba, los muros parecían alargarse y susurrar secretos olvidados. La sombra se movía con gracia sobrenatural, siempre un paso delante de él, guiándolo a través de escaleras escondidas, habitaciones selladas y pasadizos que jamás había visto. En cada rincón, el pergamino vibraba en sus manos, sus palabras iluminando fragmentos de lo que debía descubrir, verdades prohibidas, historias que desafiaban la moral y la fe, y advertencias veladas de que el camino elegido era peligroso. «¿Quién eres?», preguntó Mateo, su voz temblando. La sombra se detuvo y pareció mirar dentro de él, revelando no una forma, sino un reflejo de sus propios miedos y deseos. «Soy lo que necesitas conocer», respondió, «lo que nadie más puede mostrarte. Cada secreto que busques está detrás de mí, pero cada verdad tiene un precio». La luz de las velas se extinguió súbitamente, y el único brillo provenía del pergamino y de la sombra misma, que ahora parecía palpitar como un ser vivo. Mateo sintió como su corazón se aceleraba, como su mente se expandía y contraía a la vez, enfrentando visiones de mundos que coexistían con el suyo, donde lo sagrado y lo prohibido se confundían. En un instante, Mateo vio imágenes de él mismo en múltiples versiones, unas sumidas en el miedo, otras abrazando el poder y el conocimiento prohibido. Cada reflejo lo observaba con juicio silencioso, obligándolo a confrontar sus propias ambiciones y temores. Comprendió que seguir a la sombra no era solo un camino hacia el conocimiento, sino un enfrentamiento consigo mismo, con todo lo que había ocultado en su interior. Finalmente, la sombra se detuvo frente a una puerta antigua, cubierta de runas que parecían cambiar de forma. «Aquí empieza la verdadera prueba», susurró. Mateo respiró hondo y extendió la mano hacia el pergamino, sintiendo como cada palabra lo llenaba de luz y oscuridad al mismo tiempo. Sabía que cruzar aquella puerta significaba abandonar todo lo que conocía, y adentrarse en un territorio donde solo la fe y la voluntad podrían sostenerlo. Mientras las paredes del monasterio vibraban con antiguos secretos, Mateo dio un paso adelante. La sombra lo siguió, fundiéndose con su figura como un aliado invisible, guiándolo hacia los misterios que el Evangelio nunca escrito había reservado para él, y hacia peligros que ni siquiera podía imaginar. Capítulo 9. El juicio secreto. Mateo avanzaba por un pasillo que parecía eterno, donde las sombras se estiraban y se retorcían con vida propia. Cada paso resonaba en un eco que no era solo del monasterio, sino del tiempo mismo.
como si siglos de secretos estuvieran escuchando. La sombra que lo había guiado hasta allí se deslizaba a su lado, silenciosa pero vigilante, anticipando cada decisión que él debía tomar. Al final del corredor, una sala se abrió ante él. No había puertas, solo un espacio circular, iluminado por una luz que parecía brotar del suelo mismo. En el centro, un estrado de piedra sostenía un libro antiguo, más viejo que cualquier cosa que Mateo hubiera visto, sus páginas abiertas mostrando símbolos que ardían con un fuego invisible. A su alrededor, figuras etéreas comenzaron a materializarse, seres de luz y sombra, rostros que Mateo reconocía de las visiones del pergamino, de los justos, de los pecadores olvidados. Una voz resonó, profunda y autoritaria: Mateo, ha llegado el momento del juicio secreto. Cada verdad que has buscado, cada confesión, cada conocimiento prohibido será puesto a prueba. Mateo tragó saliva, sintiendo un miedo que atravesaba su pecho como una daga helada. Su corazón latía con fuerza, mientras el pergamino vibraba en sus manos, reflejando las luces del juicio que comenzaba. Las figuras se acercaron y formaron un círculo alrededor de él. Sus miradas no solo lo observaban, sino que penetraban en lo más profundo de su alma, examinando sus deseos, sus dudas, sus secretos más oscuros. ¿Has buscado la verdad por curiosidad o por ambición?, preguntó una de las voces. Mateo dudó. Cada palabra del pergamino que había leído se agolpaba en su mente, y comprendió que ninguna mentira podía ocultarse ya. Entonces, la sombra que lo había guiado habló dentro de su conciencia: no huyas de ti mismo. Solo aceptando tu humanidad y tu fe podrás superar este juicio. Mateo respiró hondo y se inclinó, dispuesto a enfrentar cada pregunta, cada acusación, cada recuerdo prohibido que surgiera ante él. Las figuras comenzaron a narrar historias que no estaban escritas en ningún evangelio: secretos de santos, traiciones ocultas, milagros silenciados, pecados que nunca fueron perdonados. Mateo sintió como cada relato lo atravesaba, enseñándole, retándolo, enfrentándolo con la dualidad de la luz y la sombra dentro de su propia alma. Cada palabra era un filo que podía herirlo o fortalecerlo, y cada silencio un juicio que no podía ignorar. Finalmente, una figura se acercó, y con una mirada que era a la vez misericordiosa y implacable, pronunció: has visto lo que pocos han visto, has escuchado lo que pocos han escuchado. Ahora debes decidir si tu camino es de luz, de sombra, o de ambos, y aceptar la consecuencia de tu elección. Mateo cerró los ojos, sintiendo que todo su ser vibraba con la intensidad de la verdad revelada. Comprendió que este juicio secreto no era solo un examen, sino un portal hacia la comprensión absoluta, y que cada decisión que tomara a partir de ahora definiría su destino para siempre. En el silencio que siguió, el pergamino brilló intensamente, y Mateo abrió los ojos, consciente de que su vida, su fe y su alma habían cambiado de manera irreversible. Capítulo 10. La puerta de los antiguos secretos. Mateo avanzó lentamente por el corredor más antiguo del monasterio, donde la luz parecía desvanecerse entre las piedras húmedas. Cada paso resonaba con un eco que no pertenecía solo al presente, eran los murmullos de generaciones pasadas, de monjes y creyentes que habían custodiado secretos que jamás debieron ser revelados. El pergamino brillaba con un fulgor intermitente, como si reconociera el destino que lo aguardaba. Al final del corredor, se erguía una puerta colosal, tallada en madera oscura y cubierta de símbolos que Mateo no había visto jamás. Algunos se retorcían lentamente, otros parecían respirar. La sombra que lo había acompañado desde la capilla se detuvo frente a ella, ondulando como si evaluara su decisión. Aquí se encuentran los antiguos secretos, aquellos que han sido guardados desde el inicio de los tiempos, susurró la voz dentro de su mente, con una mezcla de miedo y determinación. Mateo colocó la mano sobre el frío metal de la cerradura. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La puerta no solo era un umbral físico, sino un límite entre lo conocido y lo prohibido, entre la luz que purifica y la oscuridad que corrompe. Cada símbolo parecía pulsar bajo sus dedos, enviando visiones de lo que aguardaba dentro: libros antiguos que contenían conocimientos olvidados, reliquias de poder inimaginable, y secretos que podían cambiar la fe de toda la humanidad. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un crujido que resonó como un lamento antiguo. Mateo respiró hondo y cruzó el umbral, adentrándose en una sala circular iluminada por una luz etérea que parecía brotar de las propias paredes. Sobre un pedestal de piedra reposaba un libro gigantesco, encuadernado en cuero oscuro, con inscripciones que brillaban con un fulgor sobrenatural. El pergamino tembló en sus manos y Mateo sintió que toda su existencia estaba conectada con aquel lugar. De repente, las voces de los justos y de los antiguos pecadores resonaron en su mente. Cada historia, cada secreto,
Cada advertencia se mezclaba en un coro que lo abrumaba, enseñándole y retándolo al mismo tiempo. Mateo comprendió que no podía retroceder, cada conocimiento que adquiriera allí tendría consecuencias irreversibles. Y cada secreto revelado lo marcaría para siempre. Mientras se acercaba al libro, la sombra se fundió con él, como si lo guiara directamente hacia el corazón del misterio. Mateo extendió la mano, y en el instante en que sus dedos rozaron la cubierta, una oleada de luz y oscuridad lo envolvió. Visiones de tiempos antiguos, de mundos que coexistían con el suyo, lo atravesaron, revelándole verdades que ningún mortal debía conocer y secretos que podrían alterar el destino de la humanidad. Mateo comprendió, con un estremecimiento que recorrió todo su ser, que había cruzado un umbral irreversible. La puerta de los antiguos secretos no solo había revelado conocimientos prohibidos, sino que lo había transformado. Su alma, su fe y su voluntad ahora estaban irrevocablemente entrelazadas con los misterios que el Evangelio nunca escrito había guardado durante siglos. Y mientras la luz etérea iluminaba su rostro, Mateo supo que aquel lugar era solo el inicio de un viaje que pondría a prueba su humanidad, su fe y su destino de maneras que aún no podía imaginar. Capítulo 11. La prueba final del conocimiento. Mateo permanecía de pie frente al libro antiguo, el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando por la intensidad de lo que había sentido. Cada símbolo grabado en la madera parecía irradiar una energía que llenaba la sala, y el pergamino vibraba en sus manos, como si reconociera que el momento de la prueba final había llegado. Una voz profunda y resonante llenó el espacio. Mateo, has cruzado los límites del conocimiento prohibido. Pero antes de que puedas comprender la verdad completa, debes enfrentar la prueba final. No había figuras visibles, solo un silencio absoluto que lo envolvía, cargado de expectación. De repente, la sala comenzó a transformarse. Las paredes desaparecieron, y Mateo se encontró flotando en un vacío brillante, rodeado de luces y sombras danzantes que parecían observar cada pensamiento, cada emoción. Las voces de los justos y los pecadores se mezclaban en un coro hipnótico que lo empujaba a confrontar su alma, a desnudar su espíritu ante la inmensidad de lo desconocido. Cada decisión, cada deseo, cada secreto que has aceptado te ha traído hasta aquí. Continuó la voz. Ahora debes elegir, poseerás el conocimiento absoluto, pero deberás renunciar a todo lo que creías seguro. O abandonarás este camino y vivirás en la ignorancia, pero con tu alma intacta. Mateo sintió un vértigo intenso. Nunca había estado tan consciente de la delicada línea entre poder y perdición, entre luz y sombra. Frente a él, se materializaron dos figuras. Una irradiaba una luz pura y cálida, ofreciendo comprensión y paz. La otra, envuelta en sombras y destellos rojos, prometía poder ilimitado y la revelación de todos los secretos, pero a un precio que Mateo apenas podía imaginar. Cada figura parecía leer su mente, conocer sus miedos más ocultos y sus deseos más prohibidos. Mateo cerró los ojos, respirando hondo. Recordó los secretos que había leído en el pergamino, los ojos del altar, las voces de los justos, y las visiones de los antiguos secretos. Sintió como cada elección que había tomado lo había preparado para este momento. La prueba final no era solo sobre conocimiento, sino sobre su propia esencia, sobre quién era y quién estaba dispuesto a ser. Con un estremecimiento, abrió los ojos y extendió la mano hacia la luz y la sombra a la vez. En ese instante, el vacío explotó en un torrente de visiones y sensaciones, siglos de historia, milagros olvidados, traiciones ocultas, y la infinita dualidad de la humanidad y lo divino. Mateo comprendió que poseer el conocimiento absoluto significaba aceptar también el peso de todo aquello que nunca debía ser conocido. Cuando la luz y la sombra se fusionaron en un resplandor cegador, Mateo sintió que su alma se expandía y a la vez se anclaba en la realidad del pergamino. La prueba final había comenzado, y la consecuencia de su elección definiría no solo su destino, sino también el destino de aquellos secretos que el Evangelio nunca escrito había guardado por siglos. Capítulo 12. La revelación del Evangelio. Cuando Mateo abrió los ojos, ya no estaba en la sala del monasterio. Todo a su alrededor era luz y sombras entrelazadas. Un espacio que parecía existir fuera del tiempo. El pergamino brillaba con un fulgor que penetraba hasta lo más profundo de su ser, revelándoles secretos que ningún hombre había oído ni escrito. Cada palabra vibraba como si tuviera vida propia, y cada símbolo era una llave hacia verdades olvidadas por siglos. Una voz surgió del corazón de la luz, clara y resonante: Mateo, has superado la prueba final. Ahora, el Evangelio que nunca fue escrito se revela ante ti. Mateo sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era solo un libro de palabras, era un compendio de lo sagrado y lo prohibido, de lo humano y lo divino, de todo lo que la historia había ocultado. Las páginas del pergamino se desplegaron ante él,
mostrando visiones de mundos antiguos, milagros desconocidos, y actos de bondad y sacrificio que nunca habían sido registrados. Pero también revelaban errores y pecados silenciados, decisiones que habían moldeado la fe sin que nadie lo supiera. Mateo comprendió que este evangelio no juzgaba, simplemente mostraba la verdad en toda su complejidad. De pronto, vio imágenes de sí mismo en diferentes caminos, cada uno reflejando una elección que había tomado: aceptar la luz, abrazar la sombra, o intentar equilibrar ambas. La voz continuó: este evangelio no fue escrito para los hombres, sino para quienes están dispuestos a comprender que la verdad absoluta exige tanto valor como sacrificio. Mateo sintió como su corazón se expandía, y a la vez, un peso inmenso se posaba sobre su alma. Comprendió que el conocimiento no era libertad sin costo, cada revelación traía consigo responsabilidad y destino. Entonces, la luz formó figuras etéreas que rodearon a Mateo: los justos, los pecadores, los guardianes de secretos antiguos. Todos lo miraban con ojos llenos de expectativa y juicio. «Has recibido la revelación», susurraron al unísono. «Ahora depende de ti qué harás con ella: ocultarla, compartirla, o permitir que transforme la historia para siempre». Mateo extendió las manos y sintió que el pergamino no era solo un objeto, sino un puente hacia la eternidad. Cada palabra que absorbía lo conectaba con la esencia de lo divino y lo humano, con el misterio del universo y la fragilidad de su propia alma. Comprendió que el evangelio que nunca fue escrito no era solo conocimiento, sino conciencia, un espejo que reflejaba la verdad de toda existencia. Mientras el resplandor se intensificaba, Mateo cerró los ojos y respiró hondo. La revelación lo había transformado. No era el mismo hombre que había entrado al monasterio semanas atrás. Había visto, comprendido y aceptado lo que pocos mortales podrían soportar. Y en ese instante supo que su destino estaba sellado: portar los secretos del evangelio nunca escrito, guiado por la luz y la sombra, hasta que la humanidad estuviera lista, o hasta que su propia alma encontrara descanso. El silencio regresó lentamente, y Mateo abrió los ojos. La capilla estaba vacía, pero el conocimiento permanecía dentro de él, eterno, vibrante y poderoso. El evangelio que nunca fue escrito finalmente había encontrado a su custodio. Capítulo 13. El legado del pergamino. Mateo caminaba lentamente por los pasillos del monasterio, el pergamino resplandeciendo en sus manos como si tuviera vida propia. Ya no era solo un conjunto de palabras prohibidas, era un legado, un poder que podía iluminar o destruir, dependiendo de quien lo sostuviera. Cada paso que daba resonaba con la historia de aquellos que lo habían custodiado antes que él, y cada sombra parecía susurrarle advertencias y consejos al mismo tiempo. El aire estaba cargado de misterio. Los ecos de las voces de los justos y de los pecadores olvidados lo seguían, recordándole que su responsabilidad iba más allá de sí mismo. El conocimiento no es solo para poseerlo, es para preservarlo, y para decidir cómo influirá en el mundo, murmuraba la sombra que lo había guiado desde el principio, ahora fundiéndose con su propia figura, como un aliado inseparable. Mateo comprendió que su misión no terminaba con la revelación del evangelio. Debía protegerlo, interpretarlo y decidir quién estaba preparado para recibir fragmentos de su verdad. Cada secreto revelado tenía un peso, y cada palabra mal compartida podía desencadenar caos, desconfianza o incluso la pérdida de fe. Era un guardián del equilibrio entre lo divino y lo humano, y esa responsabilidad lo abrumaba y lo llenaba de propósito al mismo tiempo. Se acercó al altar central del monasterio y colocó el pergamino con cuidado. Una luz cálida emergió de sus páginas, expandiéndose por la capilla, iluminando las sombras que alguna vez habían parecido amenazantes. Las figuras etéreas de los justos y los antiguos pecadores flotaron a su alrededor, observando. No hablaban, pero Mateo sentía su aprobación y su juicio, como si reconocieran que estaba listo para asumir el legado. Entonces, Mateo cerró los ojos y recordó cada elección, cada confesión, cada visión y cada prueba que lo había llevado hasta allí. Comprendió que su viaje no era solo personal, era un puente entre la humanidad y los secretos que el evangelio nunca escrito había resguardado. Su vida, su alma y su voluntad ahora estaban entrelazadas con cada palabra que contenía el pergamino. De pronto, un murmullo recorrió la capilla. Eran las voces de aquellos que algún día recibirían la guía de Mateo. No podía mostrárselo a todos, pero debía enseñar con cuidado, con discernimiento. El legado no era solo conocimiento, era responsabilidad, era fe, era poder para transformar sin destruir, para iluminar sin corromper. Con un suspiro, Mateo tomó nuevamente el pergamino en sus manos. Sabía que su misión apenas comenzaba. Cada día sería una prueba de sabiduría y paciencia. Cada decisión un paso más hacia la comprensión de la luz y la sombra.
Y mientras caminaba hacia los pasillos del monasterio, sintió que el legado del pergamino ya no le pertenecía solo a él, sino a toda la humanidad, lista para aquel que estuviera preparado para escucharlo. Capítulo 14. Los guardianes del Evangelio. El viento golpeaba las antiguas piedras del monasterio, como si advirtiera la llegada de un peligro inminente. Mateo caminaba con el pergamino en sus manos, consciente de que cada paso que daba lo acercaba no solo al conocimiento, sino también a aquellos que codiciaban los secretos que él había jurado proteger. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose entre las columnas, susurrando amenazas que solo su oído entrenado podía percibir. De pronto, figuras emergieron de la oscuridad, hombres y mujeres vestidos con hábitos antiguos, cubiertos por capuchas que ocultaban sus rostros, portando símbolos que Mateo reconoció de inmediato. Eran los guardianes del Evangelio, pero no los que velaban por su preservación. Sus ojos brillaban con avaricia y ambición. Habían venido a reclamar lo que consideraban su derecho. «Mateo, has cruzado los límites de la razón y la fe», dijo uno de ellos con voz grave, resonando en la capilla silenciosa. «Pero este conocimiento no te pertenece. Entregarlo o enfrentarnos es tu elección». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía retroceder. Todo lo que había aprendido, todo lo que había visto, lo preparaba para este momento. El pergamino brilló con un resplandor que parecía responder a su voluntad. Mateo dio un paso adelante, y la luz emanó de sus manos, proyectando visiones de los justos, los pecadores y los secretos antiguos que había descubierto. Los guardianes vacilaron, sorprendidos por la fuerza que emanaba del Evangelio nunca escrito. Mateo comprendió que la verdadera protección del conocimiento no estaba en la fuerza, sino en la comprensión y el juicio. Uno de los intrusos avanzó con rapidez, intentando arrebatarle el pergamino. Mateo reaccionó instintivamente, levantando las manos, y de la luz surgieron figuras etéreas que lo rodearon, los justos, los antiguos pecadores y las sombras que lo habían guiado desde el principio. Un choque de poder y voluntad llenó la capilla. Un duelo donde no solo se enfrentaban cuerpos, sino almas y destinos. En medio de la confrontación, Mateo recordó las palabras del Evangelio: el conocimiento verdadero no se otorga a la fuerza, sino al corazón que comprende y acepta su peso. Inspirado, concentró toda su voluntad en el pergamino. La luz se intensificó, envolviendo a los guardianes, y ellos, incapaces de sostener la verdad pura, retrocedieron, cegados por la revelación que no podían controlar. Cuando el silencio volvió a reinar, Mateo permaneció de pie, el pergamino seguro en sus manos. Sabía que había enfrentado no solo a quienes querían robar el conocimiento, sino también a la tentación de abusar del poder. Los guardianes habían sido vencidos, no por fuerza, sino por la integridad y la sabiduría que el Evangelio le había otorgado. Mientras la luz del amanecer penetraba lentamente en la capilla, Mateo comprendió que su misión estaba lejos de terminar. Los secretos que protegía eran ahora su responsabilidad, y cada elección futura sería un reflejo de su valor, su fe y su capacidad de mantener el equilibrio entre la luz y la sombra del Evangelio nunca escrito. Capítulo 15. La eternidad del Evangelio. El sol comenzaba a despuntar sobre el monasterio, pero la luz que llenaba la capilla era diferente. No era la luz del amanecer, sino un resplandor que emanaba del pergamino, mezclando lo divino con lo humano, la sombra con la claridad, la historia con lo eterno. Mateo lo sostenía con firmeza, consciente de que aquel momento definía no solo su destino, sino la eternidad del Evangelio nunca escrito. El aire estaba cargado de un silencio que parecía contener siglos de secretos y de voces olvidadas. Mateo respiró hondo, recordando cada prueba, cada visión, cada desafío que había enfrentado. Había visto los justos, los pecadores, las sombras y la luz. Había sentido el peso de la verdad absoluta y había comprendido que el conocimiento no era un derecho, sino una responsabilidad que trascendía la vida de cualquier hombre. Entonces, una voz surgió del corazón del pergamino, profunda y serena: Mateo, has llegado al final del camino. El Evangelio que nunca fue escrito debe permanecer en equilibrio. No solo contiene la verdad, es la verdad, y tú eres su guardián eterno. Mateo sintió que su corazón latía al unísono con las palabras. Comprendió que ser custodio no era simplemente protegerlo, sino vivirlo, encarnarlo y decidir, día tras día, cómo cada secreto podía influir en la humanidad. Las figuras etéreas de los justos y los antiguos pecadores aparecieron alrededor de él, no para juzgarlo, sino para acompañarlo en su eternidad. Cada mirada, cada gesto era un reconocimiento de su valor, de su paciencia y de la pureza de su voluntad. Mateo entendió que nunca estaría solo. El Evangelio nunca escrito no era solo un legado,
sino un vínculo con lo que había existido. Existe y existirá. El pergamino brilló intensamente y Mateo abrió sus páginas. No para leer, sino para sentir. Cada palabra, cada símbolo, cada secreto estaba ahora en él. Y él estaba en ellos. Comprendió que la eternidad no era un tiempo sin fin, sino la perpetuación de la verdad a través de quienes podían sostenerla sin corromperla. Su alma se fusionó con el conocimiento. Y en ese instante, Mateo dejó de ser solo un hombre, se convirtió en un puente entre el mundo visible y los misterios que el Evangelio nunca escrito había guardado desde los comienzos. Mientras la luz se expandía y llenaba cada rincón del monasterio, Mateo dio un paso hacia adelante. Sabía que nuevas generaciones vendrían, que nuevas preguntas surgirían, y que su misión continuaría mientras el mundo buscara la verdad. Pero también sabía que, ahora, esa verdad estaba protegida, viva, y en manos de quien había comprendido su verdadero significado. El pergamino descansó en sus manos, inmortal y brillante. Y Mateo sonrió. La eternidad del Evangelio no era solo un final, sino un comienzo sin fin, un viaje de luz y sombra, de fe y conocimiento, que perduraría más allá de los siglos y que él, para siempre, tendría el honor y la carga de custodiar. Epílogo, el susurro eterno. El monasterio había recuperado su silencio habitual, pero para Mateo nada era igual. Cada piedra, cada sombra, cada rayo de luz parecía susurrarle secretos que solo él podía escuchar. El pergamino descansaba frente a él, brillante y en calma, como si esperara pacientemente el momento en que alguien más, algún día, estuviera listo para recibir su verdad. Mateo se sentó frente al altar, dejando que las páginas tocaran suavemente sus manos. Recordó el camino que había recorrido, las voces de los justos y los pecadores, las sombras que lo guiaron, los secretos que habían desafiado su fe y su voluntad. Todo había culminado en un conocimiento que trascendía la vida y la muerte, la luz y la sombra, lo sagrado y lo prohibido. En el silencio del monasterio, Mateo percibió un susurro. No era una voz humana, sino la resonancia del Evangelio mismo, latiendo con vida propia, recordándole que la verdad nunca descansa, que los secretos antiguos siempre encuentran a aquellos preparados para entenderlos. Comprendió que su misión no había terminado, aunque el mundo parecía seguir su curso. Él sería siempre su guardián, el puente entre lo visible y lo oculto, entre la fe y el conocimiento absoluto. Una brisa recorrió la capilla, llevando consigo un aroma a incienso y a memorias olvidadas. Mateo sonrió, sabiendo que, aunque nunca podría revelar todo lo que había aprendido, cada acción suya influiría en aquellos que, algún día, buscaran la verdad con corazón puro. La eternidad del Evangelio no era solo un legado, sino un susurro perpetuo que viviría en el tiempo, en la memoria de los hombres y en la conciencia de los que osaran comprenderlo. Se levantó, dejando que la luz del amanecer tocara su rostro. Cada paso que daba resonaba con la fuerza de siglos, y cada mirada hacia el pergamino era un recordatorio de que el conocimiento verdadero siempre exige sacrificio, valentía y discernimiento. Mateo comprendió que, aunque los siglos pasarán, el Evangelio que nunca fue escrito seguiría guiando a quienes tuvieran el valor de escuchar su susurro eterno. Y así, en la calma y el misterio del monasterio, Mateo continuó su vigilia, consciente de que algunos secretos jamás deben perderse, y que él sería su guardián mientras existiera un corazón capaz de entenderlos.